¿Vale? A continuación vamos a dar unas breves pinceladas de lo que es actualmente el cambio que se ha producido de una operativa intracomunitaria como Estado de pleno derecho de la Unión Europea del Reino Unido al cambio, lógicamente, de una operativa con un tercer Estado. En primer lugar, presento la Oficina de Información Empresarial y Ciudadana sobre el Brexit. Se encuentra situada en la línea de la Concepción, debido a la singularidad de la zona del campo de Gibraltar. Lógicamente damos también un servicio no solo a empresas, sino también al servicio del trabajador transfronterizo. Nuestra oficina lo que hace realmente es atender todas las demandas y necesidades que van teniendo aquellos ciudadanos y aquellas empresas en sus nuevas operativas con el Reino Unido. ¿Vale? Presentamos el país primero. Nos encontramos en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Lógicamente son 4 reinos que forman un único país, pero con la salvedad del territorio, lógicamente, de la Irlanda del Norte. La Irlanda del Norte, por los protocolos de salida del Reino Unido de la Unión Europea, queda un nuevo protocolo donde Irlanda del Norte es parte del territorio aduanero, es parte del mercado comunitario. Hay que tenerlo en cuenta siempre y cuando tengamos transacciones comerciales con Irlanda del Norte, quedarían amparadas dentro de como si fuese una operativa exactamente igual con Irlanda, o bien con la República de Irlanda, o bien con Italia, por ejemplo. Es importante saber el por qué estamos aquí hablando del Brexit. Lógicamente, Gran Bretaña, como una democracia consolidada que es, a través de un proceso, lógicamente, democrático, decide salirse de la Unión Europea. Lógicamente, las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea siempre ha sido un poco, como aquel dice, jugando al perro y el gato. Lógicamente, Reino Unido es miembro y pasa a ser parte de la Unión Europea el 1 de enero de 1973, firma su acta de adhesión y se inserta dentro del funcionamiento de la Unión Europea. Lógicamente, volvemos y vemos que del 73 al 75 se vuelve otra vez a pasar la idea de si se sigue siendo o no Estado permanente o bien participante de la Unión Europea. Se hace un referéndum y se sigue siendo. En 1993 se integra en el mercado único. Como todos bien sabemos, el mercado único lo que nos da es la plena libertad de las libertades de movimiento, capital, mercancía, que es lo que hace prosperar las operativas comerciales con el Reino Unido. Lógicamente, con la libre circulación de bienes y de personas. Sabemos que Reino Unido nunca aceptó el euro y Reino Unido nunca fue parte del Tratado Schengen de pleno derecho. ¿Vale? Eso también es importante también tenerlo. Ahora bien, nos encontramos en que fue la primera vez que la Unión Europea, nacida y pensada, lógicamente, para integrar países, empieza el primer sistema de desconexión. Es decir, hay un país que le solicita formalmente la salida. Se aplicará el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, ¿vale?, en el cual empezamos toda la maquinaria que llevamos sufriendo de desconexión de un Estado de miembro de pleno derecho de la Unión Europea. El contexto político y social del Brexit es fundamental para entender el por qué estamos aquí. Lógicamente, la sociedad británica no estaba conforme por distintos aspectos de cómo Bruselas le estaba tratando, o bien cómo Bruselas estaba imponiendo ciertas limitaciones, o bien ciertas formas de gestionar, ¿no?, su propio control. Evidentemente, ahí lo tenemos. Brexit es una abreviatura de Britain, que es Gran Bretaña, y Exit, que es salida, y es el término que se acuña para referirse a la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea. Es importante también lo siguiente: hay 3 pilares que han sido objeto de debate. Primero, limitar la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sabemos que estamos en un sistema integrado de justicia, un sistema judicial, un sistema policial, en el cual, lógicamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencias sobre los tribunales británicos. Luego, lógicamente, otro factor importante fue el factor de la inmigración. Lógicamente, el caldo de cultivo de la inmigración, de volver a tomar el control de la frontera, es la piedra angular de todo este sistema. También la política agraria ha afectado también, y más todavía lo que es la política pesquera. La pesca ha sido también el caballo fuerte de batalla para el Primer Ministro Boris Johnson. Luego, si lo untamos, la crisis económica y la globalización hacen todo esto un caldo de cultivo perfecto para que el Brexit haya prosperado. Contexto social del Brexit: simpatizantes de la salida, simpatizantes de permanecer. Lógicamente, tenemos una sociedad polarizada. No hay una uniformidad total y absoluta en Reino Unido en el que diga con gran contundencia si estamos a favor, no estamos a favor. ¿Esto cómo se plasma? El referéndum del 23 de julio de 2016 se presenta y el primer ministro David Cameron aprovecha la circunstancia de desconexión total de sentimientos de permanencia unida y proclama, o bien impulsa, la creación de un referéndum. Este referéndum, lógicamente, sale con una mayoría que realmente es, si podemos ver, un 52-48, no es representativa. Lógicamente, somos sistemas democráticos, respetamos las mayorías, 52 es más que 48, sale adelante la desconexión.
Consecuencias políticas, lógicamente, primero van cayendo los ministros uno por uno. Cae el primer ministro de David Cameron, sale en el 13 de julio, vuelve a tener una segunda primera ministra de la historia del Reino Unido, que es Theresa May, vuelve a caer el 19 de julio. Todo ello, ¿por qué? Porque no prospera sus propuestas de salida. No tiene el respaldo parlamentario, no tiene el respaldo social, los políticos con conciencia social, dimiten. Tenemos aquí el que se denomina el claro vencedor del Brexit, por así decirlo, es el señor Alexander Boris Stephenson Johnson, ¿vale? Proclamándose primer ministro, elegido por el Parlamento, en el 24 de julio de 2019. Es el real artífice de lo que es la desconexión total del Brexit y a día de hoy es el representante, ¿no?, del Reino Unido. ¿Vale? Primero, hay que dejar muy claro lo que es una política comercial, ¿vale? La Unión Europea tiene la competencia de las políticas comerciales, marca las pautas, marca las bases de cómo se tiene que ejercer el mercado único. Como bien sabemos, Reino Unido sale de ese mercado único, las reglas de juego cambian. Es verdad, nosotros hemos estado muchísimo tiempo haciendo uso del mercado único, esta vez lo voy a hacer referencia con el Reino Unido, fomentándose las transacciones económicas, las transacciones sociales, incluso también laborales, cambian las reglas de juego. ¿Por qué cambian las reglas de juego? Porque hemos pasado de un mercado único, ¿vale?, a un acuerdo de libre comercio, es decir, ya no estamos parte de del mismo parte del tablero, ahora vamos a hacer un bloque comunitario contra un tercer estado. ¿Cómo se materializa? En un acuerdo de libre comercio. El mercado único, como bien sabemos, lo más importante para nosotros es la unión aduanera, porque esto luego se ve reflejado en las operativas comerciales. Si le preguntamos a cualquier empresa que importe o exporte, lógicamente lo que más le preocupa son los trámites aduaneros. A día de hoy, mandar una mercancía a Reino Unido era una operativa de vender y comprar, no importar y exportar, que son conceptos muy distintos, porque esos conceptos de exportación e importación se denomina siempre con terceros estados, ¿vale? Lógicamente, en la unión aduanera no había restricciones cuantitativas, hay una armonización legislativa muy importante en algo tan simple como veremos luego, como es el mercado UK de los alimentos, marcado, por ejemplo, también de armonización biosanitaria, es decir, lógicamente, todo eso cambia, todo eso sale. Luego una propia liberalización, ¿no? Es decir, sabemos que cualquier empresa establecida en la Unión Europea puede operar sin ningún tipo de problema en otro Estado miembro. Esto cambia, esto es muy importante, esto se ha visto afectado en muchas empresas, sobre todo el tejido empresarial andaluz. Y luego, marco común, porque tenemos normas que nos armonizan, regulaciones, la judicatura, el control y la propia ejecución. Lo que teníamos a lo que haremos. Menos mal que llegamos a un acuerdo, como decimos los abogados, más vale un mal acuerdo que un buen pleito, lógicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente el acuerdo de libre comercio nos ampara ciertas medidas y ciertas cosas que más o menos nos hacen jugar a algo parecido. No es igual, porque si fuéramos igual seremos mercado único y somos acuerdos de libre comercio. Lo más importante y lo que más preocupaba a las empresas desde la oficina del Brexit de la línea que hemos ido recibiendo era la obsesión compulsiva, como yo lo llamo, el toque de los aranceles. Gracias al acuerdo que media entre la Unión Europea y el Reino Unido no hay aranceles, ¿vale? Luego pasaré un poco a explicarlo. Lógicamente no se suprimen los controles van a seguir haciéndose, pero bajo un marco de acuerdo, ¿vale? Entonces eso también es importante saberlo. Y lógicamente se marcan también unas pautas para seguir una cooperación normativa, ¿vale? Lógicamente pasamos de una operativa intracomunitaria a una operativa de andar por casa que se llama de adquisición o bien de venta. Bajo mi criterio es un error decir que exporta al Reino Unido. Yo ahora sí exporto al Reino Unido, antes vendía al Reino Unido. ¿Por qué? Porque antes de la salida efectiva era una operativa intracomunitaria, tras la salida del Reino Unido es una operativa de exportación pura y dura, si lo queremos entender así. Lógicamente, los beneficios que teníamos, una operativa intracomunitaria, todo el mundo lo sabemos, que lo que más nos pesa a las operativas del tercer estado son los despachos aduaneros, los certificados de orígenes. Lógicamente, eso ya ha cambiado. Pasamos a operar con un tercer estado. Lógicamente, este tercer estado, como estado soberano, marca sus propias reglas de juego. Bien es cierto que las marcará siempre y cuando con el acuerdo que hay firmado con la Unión Europea. Luego, lógicamente, esta operativa con un tercer Estado viene a raíz del acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido, ¿vale? Firmado el pasado 30 de diciembre, ¿vale? Y en especial urgencia, lógicamente se tramita todo esto de forma muy acelerada. Es verdad que hemos estado durante estos años atrás jugando al perro y el gato, Brexit duro, Brexit blando, Brexit duro, Brexit blando. Esto le ha costado los puestos también a los primeros ministros entrantes. Bien es cierto que esto es materialización de la aplicación del artículo 50 del tratado, que es la salida efectiva de un Estado. Os vuelvo a recordar que la Unión Europea se pensó siempre para añadir Estados, no se pensó para quitar Estados. La lógica es la integración social y política y económica, que son los pilares que se asienta la Unión Europea. Con ellos materializamos el acuerdo de libre comercio, de cooperación social, medioambiental y materia de pesca. Bien sabemos que la pesca es todavía un sistema bastante
farragoso, hay muchísima todavía por hablar, hay mucha conflictividad, sobre todo en la franja Bélgica-Francia con Reino Unido, y esto nos va a traer también muchos quebraderos de cabeza, materializar un buen acuerdo de pesca, asegurar la seguridad anterior. Lógicamente son conscientes de que con el estado de los últimos atentados terroristas, el descontrol muchas veces en la inmigración, sabe que necesitan cooperar y aceptan a cooperar en eso, y luego lo que es la gobernanza común del conjunto acuerdo. El 1 de enero de 2021 el Reino Unido abandona ya el mercado único, abandona la Unión Europea, finaliza el denominado periodo de transición. Ese periodo de transición es el periodo en que media ante la salida festiva, donde las empresas sigan haciendo operativas intracomunitarias y no operativas con tercer estado. Ya estamos en 1 de enero de 2021, ya no hay el principio de libre circulación de mercancías. ¿Esto cómo lo traducimos? Controles aduaneros, inspecciones, certificados, ver cómo se armonizan las políticas comerciales, nuevas barreras comerciales. Evidentemente el acuerdo no media barreras, pero bueno, quién sabe si Reino Unido como Estado soberano puede llegar a hacer nuevas implementaciones políticas. De ahí la necesidad de la oficina de la línea también de estar siempre retroalimentando de los cambios y las novedades que van dictando el gobierno británico como Estado soberano. Muy importante, se establece una zona de libre comercio sin aranceles ni cuotas. Esto es muy importante, esto fue la obsesión de todas las empresas andaluzas que recibí yo personalmente, es ¿qué va a pasar si no hay acuerdo? ¿Qué pasaría? Todos sabemos que si no hay un acuerdo preferencial, mediarían los aranceles impuestos por la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? Eso también es importante. Luego, se someten a formalidades aduaneras, lógicamente. Estamos sacando una mercancía de la Unión Europea, del terreno comunitario, a un tercer estado. Hay que hacer operativas. Certificados de orígenes, inspecciones fitosanitarias, certificaciones SOIB, es decir, todo eso que antes hacíamos con otros estados, como podía ser Marruecos, Argelia o Japón, ahora esa misma lógica hay que aplicarla con el Reino Unido. Y vuelvo a recordar, Reino Unido siempre y cuando no estemos comerciando con Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, gracias al protocolo, la ampara las mismas normas que estábamos hasta ahora. Es como si nunca hubieran salido, abro comillas, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que pasa? Lo más reciente es que ahora mismo el calendario de inspecciones, que es lo más importante también, un cambio. Lógicamente se necesita una notificación previa. Se iba a pedir el 1 de enero de 2022 en lugar del 1 de octubre, ¿vale? ¿Por qué? Porque se tienen que aplazar. Son todos los plazos que también quedarán luego a disposición a cualquier duda que tengáis, la plantáis ante la oficina. Los casos hemos visto que van a ido cambiando. ¿Por qué? Porque no están preparadas las aduanas. Lógicamente las aduanas británicas todavía tienen que insertarse en la burocratización que lleva operativa. Pensar que lógicamente siempre entre los mismos socios comerciales de la Unión Europea, los Estados miembros donde más flujo ha habido. Reino Unido es un mercado muy potente con una gran cuota de mercado para nosotros, para las empresas españolas y las empresas andaluzas. Eso también es importante decirlo. ¿Vale? Lógicamente, otros principales acuerdos, lógicamente el pasaporte, podemos estar más de 3 meses, la cualificación profesional ya no se va a equiparar, las compañías telefónicas tampoco podrán operar, las entidades financieras no oficiales tampoco podrán expedir euros, las relaciones comerciales han quedado paradas y la cooperación policial. Vale. Primero, vamos a entrar en materia. Muy importante, el origen de las mercancías. Operamos con una Unión Europea, vamos a poner el ejemplo de España. Estamos haciendo una operativa entre España y el Reino Unido. Hay que certificar el origen de las mercancías. ¿Por qué? Porque las mercancías van a salir de un territorio aduanero y van a entrar en otro régimen aduanero. Eso es muy importante. Lógicamente, en tenor del acuerdo preferencial que media entre ambos países, lógicamente, siempre que un producto sea garantizado, que es 100%, o con transformación sustancial aquí en España, cualquier Estado miembro de la Unión Europea, adquirirá la nacionalidad, o bien, mejor dicho, la procedencia Unión Europea y no se le aplicarán aranceles. Significa que si yo certifico mi producto que es 100% español, 100% polaco, me da exactamente igual, 100% comunitario, puede pasar al Reino Unido ni contingente ni tampoco aranceles. ¿Qué se considera un producto íntegramente obtenido? La agricultura, evidentemente, un tomate de por sí se considera que lógicamente es nacido aquí. La ganadería, la pesca y la minería. Bien es cierto que a raíz de estos alimentos, si se hace una transformación sustancial, es decir, la transformación sustancial la podemos materializar cuando cambia la partida arancelaria, sería un concepto muy simple para entender. Si cambia esa transformación sustancial a raíz de los primeros, y si obtenemos productos agroalimentarios transformados, como puede ser pasta de tomate o salsa de tomate, por ejemplo, si ese tomate es español, se transforma aquí, lógicamente ese producto sigue siendo 100% español. Textiles y calzado, medicamentos, productos de higiene, electrodomésticos, electrónica y maquinaria. Vale, ahora bien, lo que he ido explicando, la importancia de la transformación sustancial. Siempre que aprobemos que se ha hecho una transformación sustancial en territorio comunitario, adquirirá ese origen comunitario. Que es una transformación sustancial, como bien hemos dicho, es cuando se transforma la materia y pasa a ser otra cosa distinta a la que era, adquiriendo lógicamente la nacionalidad del país donde se hace.
¿vale? Eso también es importante, porque nos permite determinar el origen. Como una transformación, ¿cómo se acredita? Hay 3 métodos básicos. Uno es la partida arancelaria, el cambio del código TARE, los porcentajes ad valorem, que es por criterios económicos, requisitos o valor añadido, o bien por un criterio de operación o elaboración como son los procesos técnicos, lo que es una transformación material del propio producto. Podemos ver que también se puede autocertificar el origen de las mercancías, se tiene que certificar, se debe indicar el número REX para envío de mayor de 6.000 euros, siempre lo digo en todas las conferencias que doy, las cuantías no quedaros con ellas, las cuantías van cambiando, todo el mundo que nos dedicamos a esto, todo el tema impositivos, impuestos y aspectos parecidos van cambiando. Siempre es bueno saber que hay una cuantía, pero no lo podemos tomar como un valor que va a morir con nosotros. Las cuantías van cambiando. Muy importante, se deberá indicar procedencia de la Unión. Si no hacemos esto, la mercancía no adquiere la nacionalidad, por así decirlo, Unión Europea, y a la entrada al Reino Unido se le va a aplicar cuotas y aranceles, porque no se le reconoce dentro del acuerdo preferencial. Luego, muy importante, lugar y fecha de expedición del documento, porque ya sabemos que es a partir del 1 de enero de 2021 cuando ya se empieza a pedir los certificados. También deberemos proceder al sistema de registro de exportadores, el sistema REC, ¿vale? Esto es a través de las agencias tributarias, para envíos superiores a 6.000 euros, pueden darse de alta para poder certificar su origen de las mercancías. Volvemos a decirlo, cualquier duda que tengáis también lo podéis ir transmitiendo a la oficina del Brexit y iremos analizando las cuestiones que vayáis presentando. Más importante todavía, empezamos a operar con los Incoterm, operativa Estado, tercer Estado, con Estado miembro. Hay que aplicar los Incoterm. Esto es el gran fallo, los Incoterm son mal usados. Los Incoterm, muchas empresas no saben el uso que están dando. Muchas empresas están comprando y vendiendo y nos preguntan que qué es un Incoterm. ¿Qué es un Incoterm? Cuando ya han cerrado una compraventa de 60.000, 80.000 euros. No ha pasado en el caso de la oficina, ¿vale? El primer error que siempre la gente piensa es cuánto me va a costar un Incoterm. Eso no hay que pensarlo. Los Incoterm son términos comerciales, ¿vale? Yo siempre se lo explico también a mis alumnos que los Incoterm es cómo quieres tú jugar las reglas del juego. Si quieres tener más cargo, más responsabilidad, más funciones o menos. Si tienes más experiencia, no. Por eso siempre hay que preguntar lo siguiente. ¿Dónde entregamos la mercancía? ¿Dónde se transfiere el riesgo? ¿Qué responsabilidad quiero asumir? Porque asumir una responsabilidad la materializamos en hacer una gestión y aquí entraría la figura del transitario, del agente de aduana, del operador logístico y toda la logística que hay detrás de hecho. Muy importante, ¿cómo queremos repartir los gastos? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque lógicamente las empresas ahora mismo tienen que tener consciente, porque cierto es que hay empresas que tienen mucha experiencia con terceros estados y otras que no, que siempre han trabajado con países miembros, en este caso sería el Reino Unido. Tienen que repartir los gastos. Tenemos que ver qué experiencia tengo, dónde voy a entregar la mercancía, qué hace falta y todo eso tiene que saberlo antes de cerrarlo. Eso sería nuestra recomendación, porque no se puede cerrar una compraventa con un Incoterm y luego tienes que asimilar un montón de trámites que al final se materializan en un coste económico. Pasamos a una gestión documental. Nos hará falta una factura comercial denominada Commercial List, la proforma, ¿vale? Sabemos que la proforma no tiene ningún valor aduanero, la proforma es un documento mercantil que será luego la materialización de un Commercial Invoice, que este sí es el efectivo, que es la factura comercial, donde sí nos indican la forma de pago y la obligación al pago, es lo que le da la validez a una factura. Luego tendremos el Packing List, que es la descripción de las mercancías, número de bultos y kilos. Lógicamente nos harán despachos de aduana, ¿cuántos? 2, evidentemente, a la salida de España y bien a la entrada del Reino Unido. Acordarse con Irlanda del Norte, no hay despachos aduaneros puro y duro, por así decirlo. Certificado, todo lo que queramos y más, fitosanitarios, sobre fumigación, etcétera. Lógicamente, ¿quién me dice a mí los certificados? La tipología de la mercancía marca también los trámites. Instrucciones sobre la mercancía, la ficha técnica de seguridad, cuando hablamos de mercancía IMO, o sea, quien no lo sabe, la mercancía IMO es la mercancía peligrosa. Esta mercancía requiere también de unos trámites como son fichas técnicas y fichas de seguridad. También la gestión del transporte, más TBL, AWB, CMR, lógicamente, dependiendo de la tipología de transporte que usemos. Esto lleva un coste. Y luego, lógicamente, el seguro de la mercancía. Como bien sabemos, a día de hoy, si contratamos CIP y CIF, vienen siendo de obligación por la parte vendedora, pero bien, el seguro de la mercancía también es un coste que tienen que tenerlo. Si hacemos la sumatoria de todos estos trámites y gestiones documentales, lógicamente la operativa se ha encarecido, ¿vale? Lo que es el paso de operativa intracomunitaria a operativa con tercer estado. Otro aspecto muy importante es el marcado UK. Ahora mismo se está tramitando para que se empiece a valer a partir del 2022 y también del 2023. Hay un periodo de transición. Las mercancías que entren al Reino Unido tendrán que tener este certificado, que es el UK, para poder entrar y ser comercializado. Actualmente, si no hay cambio, porque esto siempre lo digo, ¿vale? Las fechas van cambiando, el Brexit es una cosa que va evolucionando, no es algo estático. A partir del 1 de enero de 2023 deberá ir colocado de forma directa en el producto. Si queremos comercializar con Reino Unido, tendremos que tener
nuestro certificado UICAE. Si no, no, sería válido. Hay un periodo de transición en el cual le podemos poner hasta fecha del 2023, se puede colocar incluso encima de los propios productos, pero es en el 2023 cuando tiene que venir ya impreso. Vale, tampoco me quiero extender mucho más. Bien sabemos que la materia del IVA es una directiva comunitaria, bien sabemos que la directiva requiere de transposición nacional, no es un reglamento, no es de aplicación directa. Bien sabemos que todos los Estados miembros deberían cumplir con las directivas del IVA y cada país tiene su ley del IVA. ¿Vale? Actualmente Reino Unido sale de esta directiva, la directiva ya no le es de aplicación y ya es ella misma quien establece el IVA. El IVA hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacer trámite en Reino Unido, porque si vendemos, por ejemplo, en un Delivery Duty Paid, donde yo como vendedor español tengo que hacer entrega de la mercancía y trámites aduaneros en Reino Unido, pago también yo el IVA en Reino Unido, y es una consideración a tener en cuenta. A día de hoy, el Reino Unido baraja el 20% de un standard rate, que sería la mayoría de productos y servicios. Luego tenemos un tipo de reducido, que es el 5%, siempre suele ser cosas para niños, o bien algunos productos como sillas de coche o energía. Y luego, cuando son ropas para niños o alimentos, tienen tipología cero. Es importante saberlo. ¿El IVA cuándo me va a afectar? A mí como exportador, cuando tengo que hacer trámite en Reino Unido. El caso que yo venda un delivery duty pay. Vale, lógicamente no me quiero también extender mucho más, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el IVA es importante. Otra cosa también importante, hay que tener un EORI británico. El EORI es fundamental para hacer trámites y movilidad de mercancías en Reino Unido. Por eso deberemos tramitarlo a través de las páginas del gobierno británico, que quedan a vuestra disposición. Quien lo quiera solicitar nuevamente a la oficina de Brexit, se lo mandamos toda la información, porque las empresas que no tengan sede deben operar con un UK EORI en Reino Unido. ¿Por qué me hará falta un EORI? Si tengo que hacer una declaración de aduana en Reino Unido, si tengo que hacer una sumaria de entrada, de salida, almacenamiento temporal, adquisición temporal, actuar como transportista de transporte por mar y vía también hace falta, porque tengo que hacer movimiento, tengo que ir avisando al gobierno que estoy haciendo trámites en Reino Unido, lógicamente. Luego, actuando como transportista de sistema aduanero, recibiendo notificaciones, establecimiento como país de tránsito, ¿vale? Entonces también es importante. Creo que no me quiero extender tampoco mucho más, ¿vale? Lógicamente, como le trasladamos a las empresas, trabajar con Reino Unido es una nueva forma de operar, no hay que tenerles miedo al mercado, muchas empresas no transmiten el miedo. Es una forma distinta, es una nueva operativa, pero lógicamente sabemos que el mercado de Reino Unido es un mercado bastante pujante y sobre todo para los productos andaluces. Desde Chenda, la oficina de la línea, quedamos a vuestra disposición, tenemos horario de atención presencial de 9:30 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Se encuentra la oficina de turismo de la línea para dar también servicio al trabajador transfronterizo. Nuestro email es bastante simple, es brexit@extenda.es, y nuestro teléfono queda a vuestra disposición para todas las dudas y consultas que tengáis a partir de ahora. Cedo la palabra, ¿vale?, a mi compañera para que siga con parte de la intervención. Muchas gracias. En esta segunda parte de la ponencia en materia de Brexit, después de la presentación de Jesús, que os ha planteado un poco las reglas del juego genérica, yo quería entrar en una serie de dificultades que hay en estos momentos y, por supuesto, proponeros una solución. Así que, sin más, empezamos. Os acordaréis, como él lo comentó, el acuerdo de Navidad, el regalo de Navidad de Boris Johnson, que permitió, como os ha comentado, de no tener ningún tipo de derechos de aduana que pagar y tampoco ningún cuotas de cuotas a nivel de cantidades producidas que pudieran entrar en el Reino Unido, ha hecho que el acuerdo era bastante positivo en relación con lo que había. Unos cambios que os ha comentado, obligaciones de registros a nivel fiscal. ¿Por qué? Porque os dijo, en algunos casos hace falta pagar el IVA. Esto es una cosa, pero no olvidéis nunca que cuando hay una obligación fiscal, claro, tenemos que pagar, pero también tenemos que registrarnos en una serie de sitios que son obligatorios para cumplir de una forma correcta con la famosa Hacienda británica, que a pesar de su nombre tan poético de Her Majesty Custom and Revenue, los recursos de su majestad, no deja de ser una hacienda como cualquiera, así que mucho cuidado con todos estos trámites.
vamos a tener que presentar una serie de documentos aduaneros, de certificados para garantizar la naturaleza de los productos importados y también el origen. El primer tema que me gustaría resaltar es el tema del IVA, porque efectivamente es un tema muy importante. En realidad hay un solo caso en el cual vamos a tener que pagar el IVA del Reino Unido, es el caso en el cual estamos vendiendo en DDP. Es decir, en el cual, para deciros toda la verdad, vuestro cliente inglés os obliga a asumir todos los costes, y vuelvo a lo dicho anteriormente, y los trámites hasta el domicilio del comprador, que en muchos casos será un supermercado inglés, una tienda inglesa, etc. En este caso sí vamos a tener que pagar el IVA británico. En todos los demás no vamos a tener que pagarlo por una razón, porque vamos a tener la condición de importador, que es la condición jurídica que hace que tenemos que pagar este impuesto británico. Ahora bien, allí tenéis la norma jurídica. A mí me gusta siempre poneros el origen de la información, por eso ahí viene reflejado donde podéis encontrar el tipo de IVA aplicable a vuestros productos. Y qué hacer si el IVA es del 0%, que eso es una pregunta que nos hacen mucho. Ahí sí, vale, os escapáis del pago, pero si vais exportando en DDP no os vais a escapar de todos estos registros fiscales británicos, excepto si hacéis una cosa. Si, así ahí os he puesto también cómo registraros y también para comprobar un poco la validez de los diferentes certificados de IVA británico que vais a poder también ir consultando ahí. Hay un pequeño problema entre estos problemas del Brexit, que es un problema de retraso en la consecución del número de IVA. Y a veces cuando estamos haciendo en el marco del programa de Extenda, de planes de contingencia del Brexit, estamos intentando ayudar a las empresas que nos dicen, sí, vale, hemos solicitado el UK VAT number, pero me dice la Hacienda británica que lo vamos a recibir en 2 meses, en 3, porque tienen mucho retraso por la avalancha de petición que han recibido por parte de toda la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar lo que los ingleses llaman el DDP Lit o el DDP Light. ¿En qué consiste eso? Esto es una figura que no es muy conocida, pero que funciona muy bien, en la cual vamos a asumir los gastos, los costes del IVA británico, pero vamos a utilizar los trámites de un cliente británico de tal forma que en este caso va a aparecer los datos del cliente británico, pero le vamos a devolver los gastos de IVA o los gastos eventualmente de derechos de aduana en el caso en que nuestro producto no se viera reconocer el origen británico. Así que si tenéis problema porque la Hacienda británica tarda mucho en otorgaros vuestro UK VAT number, allí tenéis una solución muy interesante. Solución que vamos a ir analizando si el tema os interesa en el marco del programa de planes de contingencia Brexit, donde vamos viendo vamos viendo de una forma global toda la operativa de vuestras relaciones con Reino Unido para intentar proponeros la forma más eficiente porque eficaz y más barata de trabajar con este mercado de casi 70 millones de personas. Origen de los productos, hay herramientas de ayuda magnífica. La principal se encuentra en la herramienta de la Comisión Europea Access to Market. Tiene nombre de mujer, se llama Rosa
y allí os van a permitir a través de esta aplicación de ir determinando cuál es el origen verdaderamente de vuestros productos según el acuerdo que haya sido firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido, porque sabéis que las reglas de origen de los productos varían según el tipo de acuerdo que haya sido alcanzado por la Unión Europea y cualquier de los países del mundo. No hay una forma de determinar el origen de un producto, sino que varía según el instrumento alcanzado. Así que no es suficiente contestar a una duda puntual, sino que es fundamental conseguir abordar el problema o más bien la forma en la cual habéis organizado toda vuestra operativa con Reino Unido para poder daros una solución que abarque todos los aspectos de estas relaciones. Un ejemplo concreto para enseñaros la importancia de este aspecto a través de un ejemplo, voy a decir el pecado, pero nunca el pecador. Así que la empresa andaluza, El Congelado pero Feliz, es una empresa que adquiere mariscos que tienen origen jamaicano o de Belice. Y se trata, por supuesto, de un marisco de lujo que va a ser consumido en los mejores restaurantes de Reino Unido. Y la empresa nos consulta en el marco del programa de planes de contingencia del Brexit y nos dice, bueno, pero ahora el aduanero inglés nos quiere hacer pagar derechos de aduana. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, primero tenemos que saber que hay un acuerdo de libre comercio que se llama CARIFORUM entre los productos que vienen del Caribe, de una serie de productos, y Reino Unido. Entonces, esta empresa andaluza nos decía, hombre, ¿cómo nos pueden hacer pagar derechos de aduana si el producto viene de un país que ya tiene un acuerdo de libre comercio con Reino Unido? Y eso es debido a la forma tan peculiar que tiene este acuerdo de determinar el origen de los productos. En el sentido que allí os pongo todas las herramientas que nos sirven para llegar a esta conclusión, en el sentido que efectivamente la mercancía proviniendo de Jamaica o de Belice ha entrado en la Unión Europea, ha sido despachada. Y allí ha estado durante un tiempo en un almacén frigorífico donde ha pasado de ser a granel a ser con un embalaje de superlujo conforme a la venta que se va a efectuar a los grandes restaurantes de Reino Unido. Y esto ha sido el problema de la empresa. Entonces, en el marco de los planes de contingencia del Brexit, lo que vamos haciendo es decir, ok, en este caso, ¿cómo hacer para no pagar derechos de aduana? Sencillamente, en lugar de llevar a cabo técnicamente el despacho de importación dentro de la Unión Europea, lo que vamos a hacer es contratar un depósito aduanero, no llevar a cabo ningún despacho. En el depósito aduanero vamos a hacer el acondicionamiento de la mercancía y de ahí pasar a Reino Unido. Y de esta forma la empresa andaluza se va a ahorrar toda una serie de gastos de aduanas y de problemas. ¿Por qué? Porque el aduanero inglés lo que hace es sencillamente diciendo, esto viene de la Unión Europea, ¿tiene origen europeo? No, viene de Jamaica y Belice. Entonces, el exportador andaluz que dice, sí, pero da igual, porque allá hay también un acuerdo de libre comercio. Sí, pero en el acuerdo de Navidad con Boris Johnson no hay lo que se llama técnicamente la acumulación diagonal de origen. Moraleja significa que el aduanero sencillamente va a ver, no es europea, no es una mercancía europea, a pasar por caja y nos van, en este caso, a aplicar un tipo de aduana del 12%. ¿Cómo evitar eso? A través de la solución que os he propuesto, pero evidentemente esta solución se puede llegar a verla analizando un poco lo que es la operativa
de vuestra empresa. ¿Qué hacemos en el marco de este programa? Además, tenemos la suerte de tener en la audiencia a las dos técnicas principales del programa, Macarena y Paula, que están allí. También hay otra que está aquí, Olga, también que participa en este programa. Y este programa os va a dar no solamente la operativa, sino una serie de herramientas, porque es muy importante aportar solución, pero es un poco como el tema que vamos a vender, el pescado o la caña de pescar. En este caso, os vamos a dar la caña de pescar en forma de herramienta donde vais a poder después ir comprobando una serie de cosas. Allí tenéis, por ejemplo, una de las herramientas que os vamos a dar, que es una herramienta para comprobar si el EORI number es un EORI number correcto, si queréis también comprobar lo que hacen vuestros clientes, etc. Allí tenéis la validez. A partir del 1 de enero de 2022, la vida va a cambiar. Porque nuevo año y sobre todo porque Reino Unido está poco a poco, si me permitís la expresión nada técnica, poniéndose al día. Es decir, ha habido ya un año entero que ha pasado después de la salida de la Unión Europea y toda una serie de flexibilidades que nos estaban dejando van a ir desapareciendo. Y allí os he puesto un poco una serie de nuevos procedimientos que van a tener lugar para poder llevar a cabo las exportaciones a Reino Unido, pero no quiero en el marco de esta ponencia entrar en cuestiones demasiadas técnicas. ¿Por qué? Porque no quiero aburriros. Un tema que me gustaría insistir es que todas las exportaciones que habéis hecho a lo largo del año 2021 han sido exportaciones en las cuales la aduana inglesa, a pesar de los cambios, ha mostrado una comprensión y una simpatía maravillosa, dejándoos hasta 6 meses para ir corrigiendo los aspectos que pudieran estar equivocados. ¿Qué promete Boris Johnson a partir del 1 de enero del 2022? Hacer control a las empresas andaluzas que exportan en Reino Unido de todo lo que habéis exportado durante el año 2021. Es decir, que es importante hacer esta revisión en el marco del plan de contingencia del Brexit para asegurarnos que si tenéis un control con las autoridades británicas no vais a tener ningún tipo de problema. Va a haber una serie de obligaciones de registro que ya existían, pero que en la práctica no se hacía. Lo tenéis ahí un ejemplo con el sistema de importación de productos animales, alimentos y piensos, lo que llamamos el IPAFS en la jerga de estos temas, es decir, un registro obligatorio para los importadores de productos europeos en Reino Unido. Y a partir del 1 de enero lo vamos a tener que hacer con algo de dificultad. ¿Por qué? Porque como os ha comentado Jesús anteriormente, hay una serie de plazos que se han pospuesto, pero no de una forma, digamos, del todo, si me permitís una opinión personal, del todo bien organizada. En el sentido que, por ejemplo, tenemos que estar registrado como importador dentro del Reino Unido a partir del 1 de enero, pero tenemos hasta el 30 de junio del 2022 para presentar una serie de certificados fitosanitarios. ¿Y por qué os comento eso? Porque para registraros en el IPAFS vais a necesitar información que aparece en estos certificados. Todo eso lo vamos viendo en el marco del programa que os estaba comentando. Así que allí tenéis la convocatoria está abierta, así que yo creo que es un momento excelente de hacer los deberes antes de que finalice el año para no tener ningún tipo de problema. Allí tenéis, como os comentaba, objetivo doble.
analizar la operativa completa de vuestra empresa con Reino Unido, sea cual sea la forma de comercialización que tenéis. Hay muchas empresas que trabajan a través de marketplace, a través de venta online, donde hay también toda una serie de modificaciones, sobre todo a nivel de IVA. ¿Quién va a pagar el IVA? ¿Cómo se instrumenta este pago en el tema de las ventas online? Que es algo que vamos a ver igualmente. Y vamos a daros otra vez el tema de las herramientas para que después del asesoramiento vayáis pudiendo seguir en el tema de la puesta en marcha del tema. Dos fases, análisis y elaboración de un plan de contingencia, donde os damos un poco los diferentes puntos sistematizados que vamos a ver juntos en el marco de una serie de reuniones online. En la reunión donde estoy yo personalmente con algunas personas de mi equipo y siempre algún técnico de Extenda especializados en el programa para daros una total garantía del trabajo que está siendo desarrollado. Y estos son los diferentes aspectos que vamos viendo juntos. Formalidades aduaneras, marco fiscal, como os he dicho al principio de esta ponencia, tanto desde el punto de vista de los trámites como desde el punto de vista del precio a pagar. El marco legal y reglamentario, sabéis que ya que los ingleses han recuperado su libertad de legislar, están teniendo, digamos, una cierta creatividad legal que puede constituir un problema para las empresas andaluzas. Un ejemplo concreto es, por ejemplo, la nueva denominación de agua mineral natural, que es un tema reciente de julio de este año, en el cual han realizado una serie de modificaciones que hacen que un agua mineral natural certificada en la Unión Europea ya no se puede exportar de forma tan automática y tiene también que tener un registro propio de Reino Unido para poder ser comercializada legalmente en Reino Unido. Y allí, según el tipo de producto o también de servicio, no he hablado mucho de servicio, pero hemos tenido también conocidas empresas prestatarias de servicios de alta tecnología que nos han hecho confianza en el marco de este programa y que hemos ayudado también en plantear un poco todo lo que es la operativa de trabajo en el país. Tema financiero y de divisas, la supply chain, en el caso de las empresas que puedan tener algún proveedor británico, la logística fundamental, el personal, tenemos en el equipo especialista en materia de transferencia de personal de un sitio al otro, propiedad intelectual y datos y servicios digitales, son los diferentes aspectos. Así que os proponemos una serie de medidas concretas, os buscamos, como en el caso de Congelado pero Feliz, esta empresa que os comentaba con el marisco congelado, vamos buscando plan B que os pueden ser de mucha ayuda a nivel económico y os damos una serie de acciones que recomendamos, con priorización de las medidas y también lo que os pedimos es que os vayáis inscribiendo a través de la plataforma de Extenda y que vayáis contestando 4 tipos de información para que os podamos ayudar. La descripción de vuestra empresa y su actividad, la descripción de vuestra oferta exportable, un poco experiencia previa en internacionalización y vuestros objetivos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a desarrollar vuestro plan de contingencia en toda vuestra operativa con Reino Unido. Y no sé si tenéis algún tipo de pregunta, estoy a vuestra disposición si tenéis, como espero, interés en este programa. ¿No hay preguntas? Me alegra mucho haber sido tan clara. Muchísimas gracias por la atención.